Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Además que vamos poniéndonos al día, ¿cierto? Con nuestras tareas y trabajos que tenemos un poco pendientes. Y para la semana número 13 en artes visuales vamos a refrescar un poco la memoria, ¿cierto? Con algunos consejos para utilizar la aplicación Canva. Entonces, con séptimo básico en tecnología, el objetivo de esta actividad es comunicar el diseño, ¿cierto? Utilizando herramientas tecnológicas. Además, vamos a considerar el objetivo, ¿cierto?, de este tipo de afiche, ¿ya? Y además pensando en la audiencia o las posibles personas que podrán ver este afiche ya terminado. La actividad corresponde en crear un afiche utilizando la aplicación de Canva para promover el trabajo que han realizado en la clase de artes visuales correspondiente a los ejercicios fotográficos. Ustedes podrán seleccionar, ¿cierto?, alguno de estos ejercicios. Quizás las fotografías tipo macro, ¿cierto? O podría ser los ejercicios tanto de encuadres o de consejos fotográficos. O quizás incluso el ejercicio correspondiente a esta semana en donde estuvimos visualizando las distintas tomas, ¿cierto? Además, ustedes van a poder visualizar, ¿cierto? O entender un poco las opciones, herramientas y elementos gráficos que podemos encontrar en la aplicación de Canva. Para partir es importante refrescar un poco el concepto, ¿cierto? ¿Qué es lo que es esta aplicación? ¿Para qué nos sirve? Es una herramienta de diseño gráfico con una interfaz atractiva y fácil de utilizar. Cuando hablamos de interfaz, ¿qué se les viene a ustedes, cierto? Como concepto o como idea. Bueno, les explico un poco. Interfaz es un concepto utilizado en tecnología en donde utilizan conexiones entre aplicaciones, ¿ya? Más adelante, cuando vamos viendo las herramientas existentes, ustedes se van a dar cuenta de por qué se les dice interfaz a esta aplicación, ¿ya? Eh, lo otro característico es que nos permite realizar cierto cualquier tipo de diseño, ya sea como persona individual o quizás un sitio web o una empresa también pueden utilizar este tipo de aplicación para crear sus imágenes o soportes gráficos. No es una herramienta para retocar fotografías, sino más bien es para componer imágenes, ¿cierto? Con la idea de aportarnos información además y comunicar algo mediante un cartel, puede ser canales, ¿cierto? Para páginas sociales, logotipos, crear folletos, trípticos, etcétera. Existen múltiples beneficios, ¿cierto? Y además hay cientos de plantillas disponibles para poder hacer los proyectos que ustedes decidan. Es una herramienta online ya accesible desde cualquier dispositivo que tenga navegadores completos, como por ejemplo Chrome, ¿cierto? Internet o puede ser ya las aplicaciones de Apple con Safari, pero también los podemos utilizar descargando la aplicación en sus celulares. Como les comentaba, en las plantillas existentes en este programa nos presentan una interfaz limpia y atractiva, ¿ya? Que nos permite, ¿cierto? En primer lugar, a tener un acceso al menú de plantillas, ¿cierto? En la parte superior de la aplicación o de la página web, ya dependiendo de dónde estemos trabajando. La parte superior, ¿cierto? Tenemos la opción de las dimensiones personalizadas. Esto nos permite establecer el tamaño
del prototipo a trabajar, ¿cierto? Podemos seleccionar tamaños o medidas para impresión como tamaños carta, oficio, o quizás nos permite realizar afiches o imágenes pensadas para Instagram con tamaño más bien cuadrado, ¿cierto? Ahí van variando las dimensiones. En la parte inferior de la página, ¿cierto? O de la aplicación, podemos encontrar cientos de plantillas y además hay un área en donde van quedando guardadas todas nuestras plantillas creadas o los diseños que estábamos trabajando anteriormente, ¿ya? Entonces encontramos ahí nuestros trabajos pendientes para modificar o quizás plantillas que podríamos utilizar a futuro. Tenemos también una sección que nos permite buscar, ¿cierto? Una vez que nosotros seleccionamos la plantilla para trabajar o seleccionamos la opción de crear un diseño nuevo, se despliega, ¿cierto? Una doble pantalla en donde tenemos nuestro escritorio, ¿cierto? Para para el trabajo, o por así decirlo, tenemos el lado derecho en donde se despliega el área de trabajo, ¿cierto? Y en el lado izquierdo tenemos todas las opciones para poder trabajar. Como les comentaba, una interfaz es un concepto utilizado en computación o en tecnología y trabajamos bajo este concepto ya que nosotros podemos ir creando en un solo diseño, ir agregando capas sobre capas ya realizadas. Más adelante vamos a hablar de esta opción. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos ir trabajando los fondos, agregar textos, imágenes y después volver a agregar sobre todo esto otras opciones o diseños que se nos vayan ocurriendo en el camino. Ya en la parte del buscador aparecen un banco de imágenes disponibles. ¿Ya? Entonces solamente ustedes ponen el cursor, ¿cierto?, de su mouse y seleccionan o escriben la categoría o el concepto a buscar o a utilizar. Además, les permite cargar imágenes desde sus redes sociales, tanto Facebook, Instagram, ¿ya? Y como vamos a trabajar creando el afiche, ¿cierto? Promocionando nuestros trabajos de fotografía, también podremos subir imágenes, ¿cierto? De nuestra galería, quizás exponiendo alguna de sus imágenes fotografiadas. Tenemos la opción de maquetas, ¿ya? Una vez elegida la plantilla a trabajar, ¿ya? Nos cambiamos de pantalla y aparece una ventana dividida por una columna lateral, ¿cierto? Que era a la izquierda, y en la parte derecha tenemos nuestra área de trabajo. En la barra lateral nosotros podemos acceder, ¿cierto?, a la pestaña de layouts o maquetas, en donde encontraremos más plantillas para poder ir diseñando. Estas plantillas van variando o dependen de la selección que nosotros hayamos hecho al comienzo, ¿cierto?, cuando recién entrábamos en la aplicación. Los elementos que tenemos disponibles cuando seleccionamos esta opción, ¿cierto?, se abren distintas categorías, podrían ser cuadrículas, marcos, formas, líneas, iconos, gráficos que podemos ir agregando a nuestro proyecto o a nuestro afiche del cual iremos trabajando. Tenemos también la opción o la selección de textos, ¿cierto? Debajo de la pestaña de las maquetas encontraremos varios textos prediseñados, ¿ya? Con múltiples formatos o diseños y nosotros podemos ir variando o modificándolos, agregándole un poco más de volumen, cambiar la tipografía, los colores, tamaños, ¿cierto? Las alineaciones y además pueden optar, ¿cierto?, por varias combinaciones preestablecidas de fotografía.
Cuando hablamos de combinaciones, podemos decir que en una sola opción tenemos 3 tipografías distintas, 4, dependiendo del texto o la intención que nosotros queramos ir dándole a nuestro afiche. Aparece también la opción de los fondos. ¿Ya? Esto les ayuda a cambiar el fondo o el área de nuestro trabajo, ¿cierto? Agregando texturas, imágenes que, como les comentaba, que podríamos precargar de nuestro teléfono, modificar los colores, o quizás ustedes podrían ir variando, ¿cierto?, en la escala de colores que podemos ir haciendo nosotros mismos. Al apretar la opción de salir, que sería ya esta última pestaña que aparece en la barra lateral, ¿cierto?, con todas las opciones, nuestros elementos diseñados quedan precargados en esta plataforma, ¿ya? Pero una de las características bastante interesantes y positivas, ¿cierto?, es que nos guardan todas las imágenes y los elementos que hemos subido, ya quedando precargadas, ya para poder reutilizar estos diseños nuevamente a futuro. O también podríamos, ¿cierto?, guardar estas imágenes en su cuenta de Facebook, Instagram, enviarlas por correo electrónico, como ustedes estimen conveniente. El área de trabajo, como pudimos visualizar anteriormente, ¿cierto?, se despliega en el lado derecho, ¿ya?, para poder ir seleccionando nuestras distintas plantillas. Nos muestra el cuadro central, todos los elementos que están disponibles, ¿cierto? Vamos seleccionando de manera individual cada uno de estos elementos. Pueden ser las plantillas precargadas, las opciones de texto, los elementos gráficos que podríamos utilizar. En la parte inferior, o sea, abajo en el recuadro, tenemos la opción de agregar nuevas páginas. Esto era lo que les comentaba anteriormente, que va ligado con la interfaz, ¿ya? Esto nos permite crear una nueva página de diseño, pero se va respetando el fondo o el trabajo cargado o creado anteriormente en su diseño, ¿ya? En la sección derecha aparecen una serie de iconos que nos van mostrando la cantidad de capas o las diapositivas que tenemos trabajadas, ¿cierto? Y nos aparecen las opciones de clonar el diseño en una diapositiva nueva. Esto nos va a permitir generar profundidad quizás, o hacer la especie de sombreado de relieves, ¿ya? Y además en la parte inferior, ¿cierto?, nos aparecen los botones de compartir o de publicar. Esto nos permite subir nuestro diseño directamente a una red social. Para exportar, ¿cierto?, y compartir nuestro trabajo, esta sería ya la etapa final de la realización. Entonces, ustedes pueden compartir directamente en una red social, como ya antes lo habíamos mencionado, ¿cierto? O en este caso sería bastante bueno que ustedes lo guarden como PNG, o sea, una imagen, o quizás en formato PDF para que me lo puedan enviar a través del correo electrónico, o quizás al chat de Skype. Recuerden que tenemos disponible ahora un correo electrónico institucional por profesor. En este caso, mi correo sería andrea.lara@colegiotrabunco.cl. La actividad correspondiente a esta semana se aboca en el objetivo, ¿cierto?, de comunicar mediante el diseño, utilizando herramientas de las tecnologías integradas, ¿cierto?, para la educación, o las TICs, y además considerando el objetivo principal de comunicar mediante nuestro afiche. La idea es que ustedes puedan crear, ¿cierto?, el afiche promocionando algún ejercicio fotográfico realizado en la clase de artes visuales.
van a poder explorar todas las opciones y herramientas y elementos gráficos que existen en la aplicación viendo este video. Ustedes, luego de hacer esa primera parte, van a comenzar con la creación de su afiche en la aplicación de Canva para promover, ¿cierto?, el trabajo fotográfico. Y luego tendrán que compartir el diseño creado para poder ser evaluado en la clase de tecnología. Entonces, les dejo como interrogante, niños, cuál es el motivo o el objetivo, ¿cierto?, de promocionar sus trabajos fotográficos y de qué manera podríamos sacarle la mayor cantidad de provecho a esta aplicación. Cuídense, nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.